Uno de los pilares importantes que sostienen la vida espiritual tanto de una persona como de una iglesia es la oración. La oración es una de las lecciones que más escuchamos a lo largo de nuestra vida cristiana, pero suele suceder que es la que menos practicamos. Por eso es que nos estamos dando durante esta semana, durante estos días, tiempo para poder pensar y reflexionar en lo que significa la oración, a fin de que esto se internalice en nuestras vidas y sea una práctica diaria y constante en cada uno de nosotros. Conocemos distintos tipos de oración. Está la oración de gratitud, está la oración de alabanza, está la oración de intercesión cuando pedimos por otros, pero también hay una oración muy particular y que también es muy personal y que también se da en ámbitos públicos, generales, de grandes masas de personas, que puede ser esta oración de confesión, esta oración donde pedimos perdón al Señor por alguna falta, por algún error, o digámoslo claramente, por algún pecado que hemos cometido. Puede ser algo público, que fue conocido por todos, o algo muy personal, muy privado, que es entre el Señor y cada uno de nosotros. Por eso que esta reflexión viene a reforzar lo que escuchamos hace unos días en la predicación del culto, donde se nos hablaba de este tipo de oración, de la oración de pedir perdón, de la oración de confesión, de la oración que tiene como objeto, como propósito, ponernos a cuentas con el Señor, que tiene como propósito volver a esa comunión que se rompió, que se quebró al momento de haber cometido un pecado. Estimados hermanas, hermanos, el Salmo 51 nos viene a hablar de esta oración. Salmo 51 en un contexto muy difícil para quien en esos días, 1000 años antes de Cristo, ostentaba el cargo de ser el rey, de ser el monarca de la nación de Israel, cargo que ocupó por espacio de 40 años, me refiero al rey David. En el Salmo 51, él nos dejó una oración que ha sido ícono, que ha sido una oración frente a la cual muchos se han identificado a lo largo de los años, especialmente en ese momento difícil donde la relación se ha roto por haber cometido algún pecado. Dice el Salmo 51 en sus primeros versículos: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Son esas oraciones que uno no las anda publicando ni las anda compartiendo con todo el mundo porque son muy privadas, porque es donde le cuento al Señor en qué fallé, en qué me equivoqué, donde tal vez con vergüenza debo reconocer lo que hice para obtener entonces su perdón. Pero lo que estamos viendo acá en el Salmo 51 es una oración que queda escrita, que queda registrada, para que todo el mundo en la posteridad y en el día de hoy la pueda leer y además no solo leerla, sino que además preguntarse en qué contexto esta oración se escribió. Y si uno recuerda el contexto, resulta bastante doloroso, por no decir vergonzoso, recordar los pasos o recordar la forma en que David, el monarca, un hombre que agradaba al corazón de Dios, sin embargo ensucia y mancha sus manos. No lo vamos a reprochar, no lo vamos a apuntar, porque nosotros mismos nos vemos reflejados, tal vez de otra forma en que hemos fallado a Dios, pero ha sucedido el mismo resultado. ¿Cuál es? Que se rompe nuestra relación con Dios. Entonces, estimados, el Salmo 51 es un salmo que ha sido utilizado y bien usado muchas veces, porque con él nos hemos identificado al decirle al Señor: Señor, perdóname, límpiame, lávame. Y más encima, y es donde me quiero detener unos momentos, donde David dice: yo reconozco mis rebeliones. Lo primero que hay que reconocer en todo esto es que somos humanos. Somos humanos y tenemos que reconocer que tenemos esta tendencia con nosotros. Aunque seamos creyentes, conversos a Cristo, todavía sigue estando esta lucha interior contra esta naturaleza
que siempre nos quiere empujar a hacer lo incorrecto, siempre nos quiere empujar a las cosas de la carne, como decimos, y no a las cosas del Espíritu. Siempre se quiere acomodar, siempre quiere justificar lo que hizo, siempre está allí y de la cual tenemos nosotros que cuidarnos todos los días. Somos humanos y tenemos en nosotros una naturaleza que es proclive al mal, o sea, que tiene la tendencia a empujarnos a hacer lo malo. En segundo lugar, tenemos que evitar el error de autojustificarnos o tratar de proyectar nuestros errores en otros. Esto lo hice porque él me empujó. Esto lo hice porque tú me estabas provocando. Esto lo hice porque tú influiste en mí. Esto lo hice por esto, y entonces siempre el autojustificarnos es que yo soy débil, es que no puedo cambiar, o simplemente echarle la culpa a otro. Usted se recuerda, ¿cierto? Si vamos al Génesis, ahí en esta conversación de Dios con Eva y con Adán, ¿usted recuerda cómo respondió cada uno? Uno dice, la mujer que me diste, la otra dice, la serpiente vino y me tentó. Entonces, es un segundo error, o es un error que debemos tratar, procurar, evitar, sino que poner este pecho, como se dice, a las balas y reconocer y admitir, yo lo hice, yo lo cometí, fui yo el que falló, fui yo la que fallé. En tercer lugar, es mejor reconocer, por tanto, porque cuando uno reconoce, admite, yo lo hice, uno está manifestando un gran rasgo que significa ser humilde. Reconocer, yo lo hice, en vez de protestar, golpear la mesa, reclamar, alzar la voz, autojustificarse. Creo que muchas veces guardar silencio va a ser el mejor camino, la mejor forma de mostrar humildad y decir, discúlpenme, oh Señor, perdóname, fui yo que lo hice, no me cuidé, no estuve atento, me dejé llevar. No es responsabilidad de otros, no es culpa de la situación que estoy pasando, no es a causa de la gente que me rodea. Yo soy dueño de mis actos, de lo que hablo, de lo que hago y también de lo que pienso. Así que el mejor camino es entonces reconocer cuando hemos fallado. Entonces así, cuando uno reconoce, se abre esta puerta se empieza a dibujar un nuevo camino para entonces acceder. Empieza a abrir esta puerta para poder llegar al momento en que Dios nos perdone. No puede haber perdón sin confesión. No va a haber perdón a nuestros pecados si no lo hemos reconocido, que es lo mismo que confesar. Admitir es el primer paso que es necesario dar en esta oración de buscar la comunión con Dios, admitiendo lo que entonces hemos cometido. Entonces obtendremos perdón si confesamos. En cuarto lugar, luego de reconocer nuestra falta, entonces podemos con libertad, ahora sí, decirle, Señor, perdóname, lávame, como decía David en este salmo, ten piedad de mí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No puedo pedir límpiame de mi pecado, lávame de mi maldad, limpia mi corazón si primero no le he dicho de qué quiero y de qué le pido que me perdone. Así que, estimados, confesar, admitir, reconocer, abre el camino, abre la puerta para entonces acceder, entrar a esta posibilidad segura de ser perdonado por el Señor al pedirle perdón entonces por nuestros pecados, y por supuesto se nos brinda una nueva oportunidad, una nueva ocasión para volver a hacer lo que al Señor le agrada, o una nueva oportunidad para hacer correctamente entonces las cosas. Estimados, estimadas, esta es una oración que es parte de la vida espiritual de un creyente, de una creyente. No solamente dar gracias, no solamente orar, sino que también en la mañana o al momento de darme cuenta que he ofendido al Señor con una palabra que dije que no tenía que decirla, con un pensamiento que tuve acerca de alguien que es equivocado y me dejé llevar, por una acción que cometí, por el orgullo que tal vez por el cual me dejé arrastrar, por el enojo, por la ira, por una mala actitud. No supe guardar silencio cuando lo que tenía que hacer era precisamente eso, quedarme callado. Y ahí cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, qué bueno es reconocer y pedirle perdón al Señor. Primero, reconocer, admitir,
con nombre y apellido. Señor, esto hice, en esto fallé, te lo digo, aunque me dé vergüenza, pero lo confieso, lo admito, y entonces uno puede entonces pedirle perdón al Señor. Recuerden lo que dice, por ejemplo, el libro de Proverbios, un libro muy especial para hablarnos de la vida, y en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 13, dice: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. El que encubre, el que anda por la vida no reconociendo, tapando, y como que aquí nada ha pasado, la Biblia dice que jamás prosperará. Pero por el contrario, el que lo confiesa, el que se lo dice en este caso al Señor, y además se ofendió a un hermano y una hermana, va y se lo confiesa al hermano y dice: mira, tú no lo supiste nunca, pero yo hice esto, sé que esto te lastimó, te dañó, no lo sé, pero lo quiero confesar porque quiero verme libre de este peso. ¿Qué significa cuando uno no confiesa sus pecados? Porque el que los confiesa y se aparta, dice la palabra de Dios, que alcanza misericordia. Así que, estimados, estimadas, también conviene recordar lo que la primera carta del apóstol Juan nos dice en el primer capítulo, primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, que es fiel y justo, Él, que es fiel y justo, Dios, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, para poder ser perdonado, primero, por supuesto, viene la confesión, el reconocer, y luego viene entonces y se nos dará este perdón. Acuérdense del pato. Me encanta esa historia, como tanta otra historia que alguna vez he leído. ¿Se acuerdan? Un niño jugaba allá en el campo con su onda, y tiraba piedra y le apuntaba a las piedras, le apuntaba a un árbol, a algún objeto. Toma una piedra de buen tamaño y apunta, y se le va la piedra y le pega justo en la cabeza a un pato que andaba por ahí en el campo. Se acercó al pato, el pato no reaccionaba, muerto totalmente, no hubo caso, y el niño mirando para todos lados, toma al pato, se lo lleva a un rincón, cava en la tierra y lo esconde, tapa, y se va asustado y se entra a la casa, y justamente allí en la casa estaba precisamente su hermanita, que lo estaba mirando por la ventana todo el rato, y miró lo que había sucedido, y miró lo que había hecho este niño, cómo había entonces sepultado al pato, y le dijo al oído: yo sé lo que hiciste, si no quieres que se lo diga a la mamá, entonces tú vas a lavar los platos todos los días en lugar mío, tú te vas a ofrecer y yo no los voy a lavar. Así que no le quedó nada más que a este chico que, para que no lo descubrieran, no lo castigaran, o la niña o su hermana no le contara a la mamá lo que había pasado, todos los días después del almuerzo, en lugar de que esta niña lavara los platos, él se ofrecía, el niño se ofrecía, este hermanito, este hijo se ofrecía, y él lavaba los platos, y la mamá estaba muy extrañada porque él siempre se ofrecía, porque él siempre quería lavar los platos y no lo hacía su hermana. Cuando su hermana le decían: oye, anda tú a lavar los platos, ella miraba a su hermanito y le decía: acuérdate del pato. Y el niño inmediatamente se levantaba de la mesa y decía: yo lo voy a lavar. No, yo los lavo. A mí me gusta lavar los platos. Y eso fue pasando día tras día. Y ya este chico estaba tan cansado, tan angustiado, porque temía que su hermana pudiese contarle a la mamá lo que había pasado, y hasta que un momento ya estalló en llanto mientras lavaba los platos, lloraba, y la mamá se dio cuenta, se acercó: pero hijito, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Y lloraba, más se puso a llorar, estalló en llanto, y le comenzó a contar a su mamá: resulta que unos días atrás yo estaba jugando con la onda y se me escapó accidentalmente la piedra y le di a la cabeza de un pato, y no quise que nadie supiera y lo enterré allá en el fondo, en ese lugar, y ahí está, y lloraba, y no te lo quería decir, y mi hermana me dijo que si ella seguía lavando los platos y yo no lo hacía, entonces le iba a contar, y cada vez me decía todos los días: acuérdate del pato, y mientras él lloraba. ¿Se recuerdan cómo terminó la historia? La mamá abrazó a su hijito y le dijo: ese día que pasó todo esto, yo también estaba mirando por la otra ventana y vi todo lo que pasó. Y solo esperé que entraras a la casa y me contaras lo que había sucedido.
Yo sabía lo que había pasado. Estimados, estimadas, es así también con nuestras vidas. Dios lo sabe todo, pues de alguna manera está mirando a través de la ventana y ve todo lo que hacemos, todo lo que ha sucedido con nosotros. Solo espera que entremos en su presencia y le contemos todo, le digamos todo y nos saquemos cualquier peso de nuestros hombros. ¿Y para qué? Para que volvamos a ser perdonados y entremos en esa comunión con Dios. Así que no dejemos que nadie quiera poner este peso, ni menos el enemigo de nuestras vidas, que siempre sabe y siempre nos quiere acusar, por eso que ha sido llamado el acusador de los hermanos. Pero tenemos en Cristo un abogado que nos defiende frente al Padre todos los días y muestra las marcas en su cuerpo que le dejó la cruz allí en el Calvario. Así que hermanas, hermanos, demos gracias al Señor que nos permite a través de esta oración de confesión, de reconocimiento, poder tener y obtener el perdón del Señor. Así que el Señor les bendiga y les guarde cada día. Oramos a Dios. Señor, te doy las gracias por cada hermano, hermana y cada uno que ha escuchado esta reflexión. Tú sabes cómo está el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, si en algún punto nuestra relación contigo se ha quebrado, Señor, se ha afectado y hemos hecho algo que no hemos querido reconocer. Ayúdanos, Padre, a venir con sinceridad, con libertad, Señor, que nuestros labios puedan pronunciar aquello que hicimos mal para pedirte perdón, reconocerlo, admitir la culpa, la responsabilidad y de esta manera con libertad pedirte perdón. Ruego por alguien que lo necesite, que le des valor, le des fuerza, le des determinación para que busque tu rostro, pida en esta oración el perdón y que cada uno necesitamos todos los días. Gracias te doy, en todo la gloria es a tu nombre y te pido que bendigas cada vida a través de esta transmisión en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Que estén todos muy bien.